Disculpar que se ve un poco desconfigurada la clase en el PDF. Eh, bueno, esta clase, al igual que la anterior, como les dije la vez pasada, creo que ustedes saben más que yo. Ustedes, es un tema que ustedes han visto eh, más recientemente. Y bueno, es básicamente, hay tres cosas, o más bien, yo considero que cinco cosas que hay que aprenderse en esto de los principios de la farmacología. Uno, que debemos de saber eh, las vías de administración de los fármacos y por ende la presentación que estos nos van a dar. La otra es conocer la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿verdad? Que yo creo que ya eh, ustedes saben más o menos cómo es esto. Y la otra es la concentración inhibitoria mínima de de los medicamentos, ¿verdad? Que ustedes saben que es el nivel de concentración de un fármaco, que por lo general se ocupa, se habla de los antibióticos, que es la concentración mínima para poder evitar la concentración más baja, más bien para poder evitar el crecimiento bacteriano, ¿verdad? Y la otra, pues, aprenderse lo de las interacciones farmacológicas eh, y las eliminaciones, la eliminación de cada uno de los fármacos de acuerdo a, a la que el fabricante ha diseñado, así como también la vía de administración a la que el fabricante ha diseñado. Dicho sea de paso, pues eh, los fenómenos que describen la disposición farmacológica son los que se refieren a la absorción, distribución, al metabolismo y a la eliminación, que es lo que les digo yo, que es lo que debemos de tener bien claro. También debemos de tener bastante claro lo que es la biodisponibilidad del fármaco, sobre todo cuando tenemos aquellos fármacos que sufren efecto de primer paso, que ustedes saben que la biodisponibilidad no es más que la fracción del fármaco que va a llegar a la circulación general después de haber sufrido un primer metabolismo, ¿verdad? Luego, una de las cosas también importantes es la farmacocinética, que ustedes saben que es lo que el organismo básicamente le va a hacer al fármaco. Y luego tenemos la farmacodinamia, que básicamente es lo que el fármaco le va a hacer al organismo. Aquí tenemos una gráfica de lo que es el efecto de primer paso. Van a ver ustedes, por ejemplo, aquí en una administración oral, donde va a pasar a la circulación entérica, es decir, por medio de las microvellosidades del intestino se va a absorber y de esta forma va a pasar a la circulación esplénica y luego va a llegar a hacer la primera metabolización al hígado y después, bueno, pasar a la circulación general y de ahí va a comenzar a sufrir su metabolismo y luego las interacciones con cada una de las enzimas hepáticas, que son los que le van a hacer las transformaciones al fármaco. Ustedes saben de que a veces el fármaco, el principio activo que necesitamos, es cuando ya ha hecho la, la farmacocinética y ha llegado al lugar que lo necesitamos y en la forma metabólica en la que lo necesitamos. Probablemente la presentación sea en un metabolito y a la hora de absorberse sea otro. Eh, Luego tenemos la distribución del fármaco, pues que ustedes saben que es la forma en la que va a depender de cómo se unen las proteínas plasmáticas. Por eso es de que muchas veces nosotros cuando vamos a hacer una cirugía complicada o cuando vamos a administrar quimioterapéuticos o cosas así, pues una de las cosas que buscamos es medir los niveles de proteínas plasmáticas, porque de esta forma nosotros
sabemos más o menos cómo va a ser la distribución o la buena distribución o la mala distribución de un fármaco. Eh, bueno, les decía que la otra cosa que debemos de saber es la eliminación del medicamento. Por ejemplo, yo siempre les digo en el seminario de tuberculosis, porque ustedes básicamente se, se basan en la administración de los fármacos o de los antifímicos de 4 drogas. En esos solo tenemos una combinación de medicamentos y unas tabletas, pero también tenemos combinados de 2 drogas o tenemos fármacos individuales. ¿Y por qué los tenemos así? Bueno, a veces porque necesitamos potenciar uno u otro medicamento y la otra es porque necesitamos eliminar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una fracción eh, glomerular o un filtrado glomerular disminuido, que tenga una disminución importante, una nefropatía diabética, qué sé yo, eh, a este paciente lo que vamos a evitar es darle a toda costa, por ejemplo, etambutol, porque sabemos que la mayor eliminación del etambutol va a ser vía renal. Y si el paciente tiene afectada la vía de eliminación, pues entonces las concentraciones plasmáticas de este fármaco van a ser mayores a las que tenemos estandarizadas y de esa forma van a ser un poco erráticas. Entonces no lo administro. Entonces, de acuerdo a como yo sé cómo se elimina este u otro medicamento, es que yo voy a administrarlo. Si yo sé, por ejemplo, que voy a dar a un paciente antituberculoso y el paciente tiene una insuficiencia hepática por una cirrosis hepática, pues entonces busco los fármacos que ataquen la tuberculosis, pero que tengan de preferencia eliminación renal, porque si se me eliminan a través de la bilis y de la bilis al intestino y allí en las heces, pues voy a tener complicaciones y lo que voy a tener es una toxicidad mitocondrial y el paciente puede morir. Creo yo que en el seminario de tuberculosis le conté de esa señora que, bueno, aquí a mi consultorio le ingresamos con insuficiencia hepática y la señora se quejaba en el Seguro Social de que había tenido problemas de intolerancia, había hecho una RAFA y al final la tuvieron que ingresar, la tuvimos que ingresar y lamentablemente a la menos de 24 horas falleció porque la señora tenía una insuficiencia hepática terrible y aún así le habían estado administrando los fármacos a dosis plena y los antituberculosos que se eliminan también en el hígado. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, También debemos de saber que hay algunos medicamentos que actúan de forma más rápida que otros de acuerdo a la farmacodinámica que estos presentan. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una insulina rápida que una insulina de depósito, una insulina de acción intermedia o una insulina de acción lenta. Igual no es lo mismo, por ejemplo, que yo administre un salbutamol, que yo sé que en 2 a 4 minutos comienza su efecto, a que administre, por ejemplo, un formoterol, que yo sé que va a durar más el efecto, pero el inicio de acción del medicamento, es decir, el inicio terapéutico, es mucho más lento. Entonces, esas son cosas que también los tengo que tener en cuenta. Ahora, también debo de saber eh, la selección de la dosis del medicamento. Y esto va a depender también de la naturaleza de la absorción y de la naturaleza de los efectos adversos que yo pueda prever. Por ejemplo, una, una estatina, si yo la doy a dosis máxima de una sola vez, es muy probable que el paciente me presente miopatía, me presente problemas musculares. A que si, por ejemplo, yo inicio a una dosis un poco más baja. Esto también se lo digo, por ejemplo, cuando comienzan los antihipertensivos como el enalapril. Si ustedes leen el JNS8, no dice que comencé a 20 miligramos al día y es lo que usualmente iniciamos. El JNS8 te dice que le comences a 5 miligramos al día y que le vayas subiendo e incrementando de acuerdo a la tolerancia y de acuerdo a la eficacia que vayas teniendo con el paciente. Hablando de eficacia, pues
Lo primero que tenemos que ver es, obviamente, si el fármaco es correcto, si la dosis es la correcta, si no tenemos interacciones, si no tenemos incumplimiento o si no tenemos alguna resistencia, como por ejemplo hablar de los antimicrobianos. Y la otra cosa pues que también puede tener aquí es que el paciente tenga un mal cumplimiento terapéutico. Eh, la eliminación de primer orden, pues como ven, aquí dice que tiene una implicación en las concentraciones en el estado de equilibrio y va a guardar relación con el ritmo de eliminación de la dosis. La mejor manera de aumentar una posología, por ejemplo, consiste en cambiar la dosis, pero no el intervalo de la dosificación. Por ejemplo, 200 miligramos cada 8 en lugar de 100 miligramos cada 8 es es un buen ejemplo. Ahora, hay medicamentos que ustedes saben de que por competencia de los mismos receptores van a interactuar de manera competitiva en las mismas enzimas. Por ejemplo, puede ser en el citocromo P450 o en cualquier otro lado. O a nivel de la absorción también van a verse afectados, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre les digo de que el hierro, gracias a Dios, pues que porque aquí lo tomamos como que fuera dulce, pero gracias a Dios nosotros no tenemos una forma de eliminar el hierro. Si no, imagínate cómo no nos intoxicáramos de hierro, cómo no nos sobredosificáramos de hierro si lo venden como que es dulce y aquí la gente lo toma como que es dulce. Y no tenemos una forma de eliminarlo. La única forma en la que se protege el organismo de que tengamos intoxicaciones férricas es disminuyendo la absorción, es decir, evitando que se absorba de una forma tan fácil, porque como les digo, no lo podemos eliminar, pero tenemos un montón de cosas con las que puede interactuar. Así, por ejemplo, hay unos medicamentos de uso muy frecuente que tienen una interacción farmacológicas mortales o interacciones farmacológicas bien frecuentes o más bien abundantes, porque pueden interactuar con un montón de medicamentos. Uno de ellos, por ejemplo, es un anticoagulante que creo que ustedes lo conocen, que se llama warfarina, que interactúa con un millón de cosas. Es imposible saberse con cuál interactúa y la forma en que interactúa con cada uno de estos. Para decirles que hasta si toman jugo de toronja o, o se comen una toronja, puede evitar que o más bien, puede hacer que la eliminación de este medicamento sea más entorpecida, ¿verdad? Por la interacción que tiene con esta fruta. O puede ser de que, por ejemplo, el paciente, aparte de tomar este anticoagulante, utilice algún antimicrobiano como los macrólidos y todo eso, y, prolonga mucho el efecto terapéutico. Entonces el paciente puede estar sobre anticoagulado y entonces provocar unas hemorragias terribles. Y eso pues es bien importante también. También hay otros fármacos pues, que inhiben la concentración y obviamente los efectos terapéuticos de otro. Por ejemplo, los fármacos antagonistas de los receptores H2 de la histamina, que también los agarramos como dulce, que es la ranitidina. Ya ven que en los hospitales con solo que medio pase un paciente sin comer y ya le meten ranitidina. Estos pueden interactuar con los inhibidores de protones o con los medicamentos que damos, por ejemplo, el sucralfato, el sucralcilo, todos esos, o los hidróxidos de aluminio que damos como antiácido, por la forma en cómo estos cambian el pH gástrico. Entonces, todas estas cosas son bien importantes porque nosotros debemos de saber con qué o con cuál fármaco puede interactuar y este me puede inhibir la biodisponibilidad de otro que a lo mejor yo lo necesito. Entonces, algunas veces incluso les decimos a los pacientes, miren, estos días no se va a tomar este medicamento porque necesito que este esté de esta forma y de esta forma.
Saben ustedes, por ejemplo, que a los pacientes que le damos hormonas, a los que tienen hipotiroidismo y se les da eh, levotiroxina exógena, pues tenemos que hacer que incluso la administración sea en un ayuno de por lo menos 6 a 8 horas, porque se ve afectada la absorción del medicamento y obviamente el efecto terapéutico. Así es, por ejemplo, lo mismo en los antibióticos como los macrólidos, como la citromicina, eh, como la claritromicina y algunos otros antibióticos que la gente siempre le dice a uno, mire, pero como es antibiótico me lo tomo con la comida. Y a veces es al revés. Estos medicamentos, por ejemplo, lo que les vamos a decir al paciente, mire, coma, espere una hora y de ahí se toma el medicamento. Y después se queda tomando agua si usted dice que le provoca alguna cosa. Eh, ya les dije que las interacciones también eh, eh, nos pueden afectar la eliminación de los medicamentos. Y, denme un segundo, chicos. Denme un segundo, por favor. Perdonen, pues sí. Entonces, ya les había hablado, por ejemplo, aquí, eh, se mencionan los antitrombóticos, ¿verdad? Cuando se combinan con antiagregantes plaquetarios, que eso es una combinación bien frecuente que nosotros le damos a los pacientes. eh, alguna heparina, le damos Plavix como antiagregante plaquetario y le podemos dar Rivaroxaban o Dabigatran o cualquiera de estos para evitar coágulos, pero las interacciones entre estos pueden afectar de manera tal la cascada de la coagulación, pues que pueden provocarnos hemorragias severas. Eh, También, por ejemplo, es bien frecuente que los pacientes que han tenido problemas cardíacos los despachamos con eh, mononitrato de isosorbide, que es un vasodilatador, y de repente le hacen un eco. Bueno, ahora ya no tanto, pero antes a los pacientes les hacían eco y media vez tenían hipertensión pulmonar y de una sola vez les metían Viagra. Entonces, la interacción farmacológica de Viagra con otro vasodilatador, por lo general, eran unas hipotensiones terribles. A veces, yo, por ejemplo, tuve un paciente cuando trabajaba en el seguro que le ingresamos por eso y lamentablemente una señora ya bastante mayor, tenía una hipertensión pulmonar severa y lamentablemente la señora, porque por más que quieras revertir el efecto, a veces vos podés poner otros medicamentos para levantarle la presión, pero te generan otros efectos negativos, pues, que fue en el caso de esta señora que provocó unas taquiarritmias terribles y al final la señora terminó muriendo. Eh, También hay que tener en cuenta los efectos secundarios. Ustedes saben de que muchas veces el paciente no, o sea, muchos de estos no es que sean unas cosas como que tan graves, pero siempre debemos de explicárselo a los pacientes, que es una de las cosas que no, usualmente no la hacemos, ¿verdad? Un ejemplo clásico, por lo menos en mi área, es que le damos antituberculosos y nunca les dicen a los pacientes de que van a orinar anaranjado o que se les puede teñir toda la piel de naranja en los primeros días, sobre todo cuando comienzan eh, la fase intensiva del uso de rifampicina. Y el paciente pues se asusta y comienza a creer que es otra cosa y sin preguntarle toma otros medicamentos, dice que para aclarar la orina y ahí comienzan eh, los problemas generados y que más bien los problemas que se hubieran evitado con solo que nosotros le hubiésemos explicado. Eh, También hay efectos tóxicos que no están relacionados con la actividad farmacológica y la causa más frecuente de estos pues son propiamente los inducidos por el medicamento, como
los problemas que dan los paracetamoles a nivel hepático o los problemas que dan algunos otros medicamentos que dan lo que hablábamos el día de ayer, que dan hipertermia maligna. Sobre todo les explicaba a los pacientes bolitos, esos que nos los llegan a tirar y les metemos clorpromacina y los planchamos, pero les da una hipertermia maligna terrible. También todo esto pues depende del estado que cada paciente tenga a nivel hepático. Son las cosas que también tenemos que tener en cuenta. Van a disculpar que esto se ha trastornado todo realmente. Intenté moverlo y volverlo a pasar, pero no se pudo. Hay que tener también presente pues que el tratamiento de las reacciones adversas nosotros lo debemos de administrar, es decir, no es de que el paciente va a tener una reacción adversa y simplemente nos dirá, ah, no, mire, ya va a pasar el efecto secundario, ¿verdad? No, nosotros debemos de saber qué hacer, debemos de explicarle al paciente y debemos de decirle qué es lo que vamos a hacer para eliminarlo. Por ejemplo, les decía, si yo doy estatina a dosis alta y el paciente se queja que no siquiera puede caminar, pues entonces yo le explico, mire, la va a suspender, lo vamos a volver a utilizar, vamos a hidratarnos bien, vamos a hacer esto, vamos a guardar reposo, no andar ejercitándose, ni caminando, ni nada, y después vamos a comenzar a una dosis un poco más baja. Lo mismo sucede si me hace una RAFA severa por uso de antituberculosos, o si, por ejemplo, me ha hecho, le di un antibiótico y el paciente me hizo una urticaria y se puso todo rojo, o si le administré un medicamento endovenoso y casi que me hace un shock anafiláctico. Es decir, yo debo de saber qué debo hacer y qué medidas terapéuticas le voy a brindar al paciente para tratar de contrarrestar eso. Por ejemplo, cuando ustedes estén en el hospital y a veces una cosa tan sencilla como ponerle un diclofenac a un paciente intramuscular le puede provocar efectos indeseables y reacciones adversas muy severas. Eh, por eso ustedes ven de que a veces, hoy que estaban con la cuestión de la vacuna, pues hablábamos mucho de eso, de que la gente tanto que se queja de los efectos adversos de la vacuna y hay un montón de medicamentos que te pueden hasta matar, ¿verdad? Y la gente se lo toma como que dulce. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, son los anticonceptivos orales. Hoy que estuvo de moda con lo de la AstraZeneca, que la gente daba que podía dar unos coágulos y no sé qué, y sí podía dar, pero la tasa de incidencia de esto era súper baja si lo comparabas, por ejemplo, con fumar. Fumar te puede dar coagulopatía terrible y te puede matar, pero eso no lo ve la gente, por ejemplo. O les decía, el uso de anticonceptivos orales, vos puedes estar tomando anticonceptivos orales y te subís a un avión, un viaje de 4 horas y te puede dar una embolia pulmonar y te puedes morir en el avión y ni siquiera saber. Entonces, por eso es de que también es muy importante saber el historial de los pacientes y ver qué medicamentos nuevos le estoy yo prescribiendo o con qué medicamentos los tengo. Eh, por eso yo aquí en la clínica tengo bueno, parte del software, pero eh, se le pregunta al paciente, porque muchas veces ustedes saben que el paciente que viene a tu consultorio lo ven 4 o 5 médicos. Entonces, es bien importante que, por ejemplo, yo le pregunte si usa algún medicamento de forma crónica, cuánto tiempo tiene de tenerlo y cuánto es la dosis a la que está usando. Porque yo no voy a hacer como los médicos en Estados Unidos, que ustedes saben que ahí casi que no es que tengan una comunicación tan directa y ustedes van a ver cuando cuando vienen aquí a los hospitales de aquí y le dicen qué medicamentos toman y te sacan una lista o una bolsa de hasta 18. Una vez yo a uno le conté 32 medicamentos al día, o 32 pastillas cada 24 horas. Y eso pues es una locura, ¿verdad? Entonces también son cosas que debemos de tener cuidado.
Recuerden que las interacciones farmacológicas son peligrosas y la polifarmacia siempre, antes se decía que la polifarmacia en un paciente arriba de 60 años, pues no está indicada. Y, y bueno, ahora ya más modernamente se habla de que ningún paciente debería tener polifarmacia, no deberían de tener 10 medicamentos, por ejemplo, ¿verdad? O sea, si hay unas cosas que voy a tratarlo lo más grave. Yo sé que hay pacientes que le llegan a su consultorio y quieren que le den una pastilla para cada síntoma, pero ahí está la habilidad del médico en decirle, mire, esto le va a servir para esto, para esto, para esto y para esto. Y le dice, mire, pero fíjate que también en la mañana, ese medicamento que le estoy dando, también se lo voy a quitar porque yo me debo de cuidar en las interacciones farmacológicas, porque tú puedes decir, es que el doctor me dio esto y me salieron este montón de ronchas y casi que me muero. Y la gente no lo ve como que uno lo ha hecho de forma terapéutica. Yo tuve un paciente, por ejemplo, yo antes daba consulta fuera de San Salvador y lo tuve en la UCI por 22 días, y el día que se me ocurrió sacarlo, le hice una interconsulta al infectólogo y el infectólogo eh, encontró un cultivo, se lo reportaron ese día, que decía que tenía cándida a nivel oral. Entonces, mi plan era en las próximas 72 horas despacharlo y darle el alta. Y bueno, resultó que tenía cándida, entonces, y era abundante, y se le hizo un directo, un hisopado, un directo, una tinta china y un KOH, y bueno, salió positivo, entonces había que darle algo, y me dijo, mira, le voy a dar fluconazol. Bueno, está bien, vos sos el mero mero en eso, y se le dio, y el paciente hizo un shock anafiláctico que lo tuvimos que volver a meter en la UCI. Entonces, el paciente al final era casi que como que quería culpar al infectólogo y no era culpado, sino que simplemente él había presentado un efecto adverso, una reacción adversa al medicamento que se le había proporcionado, el cual lo tenía indicado. Eh, es bien común, por ejemplo, ustedes saben que cuando damos enalapril a algunos pacientes, la liberación de bradicininas provocada por el enalapril les provoca mucha tos. Y la gente se te dice, no, es que el doctor me dio esta medicina, que me dio esto, hasta se me sale la orina porque estoy va a toser y toser. Eh, Son cosas que debes de tener en cuenta, decírselo al paciente y la forma en que le vas a administrar un fármaco nuevo. Cada vez que le administras un fármaco nuevo, si el paciente ya tiene medicación anterior o con otros colegas contigo, pues simplemente lo dejas, eh, lo dejas anotado y le dejas un control cercano, que como les digo yo a los internos, no es que para cobrarle, porque vos ni siquiera te vas a tardar 3 minutos y ni le vas a cobrar, solo para que entre. Y por ejemplo, si yo le doy amlodipina a un paciente, le digo, miren, en una semana se viene, que lo quiero ver, porque lo voy a volver a oír, a ver si no tiene estertores, y le voy a revisar las piernas, a ver si no tiene edema de miembros inferiores, porque ustedes saben que el antihipertensivo la amlodipina, a algunos pacientes les puede dar edema de miembros inferiores, y te vas a tardar 2 minutos, pero el paciente te lo agradece. Y te libras de que te digan, el doctor me dio esto, y las piernas me pusieron bien hinchadas desde que te toman. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. ¿Qué otra clase nos hace falta? Hola, chicos. Hola, Hola, ya le decimos, doctor. vaya. La siguiente clase es abordaje de paciente con dolor torácico, doctor. Ah, pero esa no la doy yo. La otra mía. La otra de usted, doctor, es la del abordaje de desequilibrio hidroelectrolítico. Mm, Eso sí es chivo. Este, vaya, si quieren, esta semana, ¿cómo están? Tengo que dar esa clase esta semana.
Pues luego de los seminarios está, según la ¿Y los calendarización. ¿Y los seminarios cuándo son? El tercer seminario termina el jueves 6 de mayo. Quizás correspondería el viernes. Vaya, pues si quieren el viernes a las 10. No, el tercer seminario termina viernes. Viernes termina. Sí, doctor. Ujú. Bueno, pues entonces el lunes a las 10 de la mañana. Perfecto, doctor. Pero el segundo parcial termina, el segundo parcial es el sábado 8 de mayo. O sea, la otra semana. Ajá, mejor sería que lo diera el mismo viernes, quizás en la tarde. Porque el lunes está programado, creo que el seminario de DEMA. Vaya, y a mí de este segundo parcial, aparte de líquidos, ¿cuál otro me falta? Solamente eso. Ah, bueno, pues ustedes me dicen si la vemos el lunes a las 10 o viernes a las 10. Igual, no, viernes a la tarde no. Viernes a las 10 o la vemos el sábado en la mañana. Pero me escriben, por favor. Y para esa sí hay que programarse porque no es como esta que es cortita, esa es larga. La de líquidos dura como hora y media, hora 20. Ok, doctor, está bien. Vaya, ahí me dice. Gracias a ustedes. Ahí me dice. Gracias, doctor. Va, pues, salud. Gracias. Gracias. Ah, pero mañana con mi grupo de tutoría vamos a ver tu idea. Sí, doctor. Vaya, pues ahí están pendientes. Siempre nos podemos conectar todos, doctor. Claro, claro, ahí que no sé quién es el que administra esta cuenta, de Ricardo, no sé cómo se llama. Ahí que nos mande la invitación. Va, doctor, está bien hoy. Gracias, doctor. Bueno, gracias. El grupo de tutoría quiero que se averigüe cómo es que la fiebre tifoidea genera perforaciones intestinales. Y quiero que se averigüen sobre la vacuna y qué pasaría si a alguien ya le da, no le vuelve a dar. Es que les voy a contar ahora hay una entrevista. Hoy hay una entrevista de radio hablando de eso. Bueno, ya ustedes sabrán que hay una doctora ahí que anda dando pena ajena. Así que esas cosas las mencionamos mañana, por favor. Está bien, doctor. Va, pues chicos, cuídense. Bueno, gracias. Gracias, doctor. Gracias.